Jorge Giacobbe hizo un estudio y de estas consultas que hace tan interesantes que arrojó, la verdad, datos llamativos que quiero conversar con él. Por ejemplo, la imagen negativa de Javier Milei, presidente de la Nación, alcanzó el 57,2%, superando a la positiva, que es del 33,9%, en un contexto en donde el 58,9% de los consultados percibe que la economía está empeorando y que la incertidumbre denomina el clima social. Y un poco esto se ve en la calle. A mí particularmente me pasa. La palabra es incertidumbre porque uno no sabe dónde va a terminar todo este proceso. ¿En qué terreno estamos entrando con estos números? Bueno, bien lo describías, ¿no? En esa incertidumbre que retrata, te diría, los tres públicos de Argentina, ¿no? Dos son grandes y otro es muy chiquito, pero es el más importante. Yo te lo describiría así: dentro del mundo de los votantes que cada tanto quieren empujar a este país hacia el liberalismo, que lo intentan ahora con Milei, que lo han intentado hace un tiempo con Mauricio Macri, hay un conflicto. El conflicto no es que no entiendan el plan, Nacho, el conflicto es tratar de saber si se pueden bancar el dolor del tránsito, ¿ok? Como cuando vos vas al traumatólogo, el traumatólogo te dice son 48 sesiones, ahí está tu solución, vas a transitar dolor, vos decís, bueno, dale, metele, y en la sesión número 32 te empiezan a temblar las piernas. No es que vos no entendés el tratamiento, es que no sabés si te lo bancás, Nacho, ¿ok? Cuando no te lo bancás, empezás a enojarte ¿con quién? Con vos mismo porque no te lo bancás o con el traumatólogo. Te empezás a enojar con el traumatólogo, ¿ok? Ese es el conflicto que hay de un lado. Esos van a tener que decidir si para octubre y noviembre del año que viene van a tener que decidir si están contentos con todo, si están contentos con el tratamiento y tienen algún nivel de imputación con el traumatólogo, pero se la bancan, o si quieren cambiar de traumatólogo, o si quieren abandonar el tratamiento, Nacho. Ahora, en la calle, pero en la calle Claro. es clave esto que vos decís. Hemos atravesado por muchísimas situaciones de crisis en Argentina, pero en la calle hoy no hay quilombo. No hay quilombo en la calle, no hay marcha, no hay conflicto. Hay como resignación. De hecho, lo veíamos hoy, viste lo de la tarjeta SUBE y los subsidios y todo el bolonqui que estalló y que en realidad viene del 1 de agosto y mucha gente no se enteró, pero básicamente el Estado no quiere más subsidiar el transporte entre jurisdicciones y bueno, todo un lío que hasta incluso es difícil de explicar para nosotros y el gobierno encima ni sacó un comunicado. Y vos veías a la gente que se enteraba de esto y había resignación, no había enojo. Y es algo tan vital como el transporte social para el que va a laburar y se tiene que tomar un tren, un subte después o un tren y un colectivo y de repente pierde un beneficio muy importante. Esto es muy interesante y me parece que lo tenemos que empezar a analizar como una característica de la población de este momento de la Argentina. Porque tampoco sucedió durante los años finales de Alberto. ¿Cuál era la palabra que teníamos hasta hace muy poquito en la nube de palabras? Todavía está ahí. Vos hoy leías incertidumbre. ¿Y cuál era la palabra que dominaba también los años finales de Alberto? Tristeza. La palabra que describe lo que vos estás significando es tristeza, que a diferencia de la bronca como emoción, para un ser humano dispara comportamientos diferentes. Nacho, cada emoción tiene un comportamiento. Cuando los argentinos estamos alegres, vamos al obelisco. Cuando los argentinos estamos con bronca, vamos a la Plaza de Mayo. Cuando los argentinos estamos tristes, no hay una plaza para la tristeza. Eso transita, pero vos no lo ves en el espacio público. No es que no está, sino que no se representa de la manera que solemos ver en la política. Estamos frente a sociedades que son participantes, pero no son movilizadas. Ya nadie le pone el cuerpo a ir a expresar algo a la vía pública. Entonces a veces nos desorienta porque no están los síntomas que estaban hace 30 años. Eso no quiere decir que no pase nada. Desde la tristeza la gente después va a las urnas y te cuelga. Claro.
Pero no ¿Ok? tenés esa ebullición que podríamos llegar a haber registrado en otro momento de la Argentina. El síntoma es distinto. El síntoma es distinto. En ese lugar también, yo te describía el primer público, en ese lugar también está el otro público, el público contrario, el público que quiere ir hacia otro lugar que no es Milei, que lo odia profundamente. Ese público, lo primero que hay que entender es que para arrancar es el 35% del electorado, para arrancar a conversar. De Es modo fuerte, que hay que dejar, muy fuerte, hay que dejar de decir que del otro lado no hay nada. Sí, Cuando una empresa totalmente. tiene No habrá nadie tiene que lo capitalice, pero la masa está. Exactamente, está el mercado. Como también Falta que estaba esa masa antisistema que capitalizó después Milei. Claro, está el mercado. Cuando la empresa ponga el producto, esa gente se va a llevar el producto que ponga. Totalmente. Yo te digo abiertamente, Nacho, el público que quiere ir en contra de Milei le va a dar lo mismo votar a Kicillof o a cualquier otro, que sea hombre o mujer, que sea abogado, plomero, gasista o narcotraficante, es lo mismo. Van a buscar la herramienta más potente en contra de Milei. El tema es si esos 35 se pueden convertir en 51 en segunda vuelta. Ese público, el que quiere ir en contra de Milei, tiene otro conflicto. Ese conflicto es quién es el líder, no quién es el candidato. Claro. Bien, perfecto. Y después te queda un pequeño público, un público chiquitito, pero va a ser el definitorio, Nacho, que está en el negro conceptual. Están en una nube donde están tan enojados, están tan de culo y tan desinteresados con todo que hasta nos cuesta investigarlos, porque tampoco quieren hablar. Ese público que es 15% o 20% del inicio de la discusión y es 10% o 8% cuando apretás la naranja de una encuesta y le sacás todo el jugo, 8%, 10% te queda en el negro absoluto, que son los que van a decidir la segunda vuelta. En el campo, cuando ustedes se encuentran cara a cara con algún representante de ese 8 o 15%, ¿el comportamiento cuál es? ¿Es no me jodas? ¿No quiero hablar de esto? ¿Cómo es la actitud en el tete a tete, digamos? Es una actitud no sabe, no contesta. Ok. Es una actitud no sabe, no contesta, estoy disgustado con todo, no me rompan las pelotas, a otra cosa. Voy a decidir a último momento. Entonces, vos te tenés que poner a tratar de descular cuál va a ser el driver de decisión a último momento. El día de la elección se levantan y por qué votan para un lado o para el otro. Yo creo que lo más importante va a ser la economía. Y entonces esa gente va a estar en ese momento viviendo hace 6 meses 0,5 mejor que el mes pasado y van a votar para un lado, o no van a estar viviendo mejor que el mes pasado y entonces van a votar para el otro. Es que lo que pasa que también la realidad económica argentina es no sé, es una cosa de locos, o sea, y la incertidumbre un poco se da porque también tenés realidades tan antagónicas, qué sé yo, no sé, te digo algo desde el consumo, que yo sigo mucho también el consumo y veo mucho, particularmente me interesa el comportamiento de las empresas, ¿no? Porque básicamente cuando le pegan al más grande del curso tenés que ver qué está pasando, ¿no? Sí. Y cuando el más grande viene con un ojo morado hay que preguntarse qué es lo que está, quién es el otro matón, ¿no? Pero por ejemplo, qué sé yo, Swatch, por ejemplo, cerró los locales en Argentina. Swatch. Pero llegan otras marcas y vos decís, pero ¿qué está pasando? No se entiende. No sé, Chiqui está cerrando locales, por ejemplo, que siempre había sido como la ropa para chicos, era como lo máximo. En lo máximo me refiero en cuanto a expansión. Y están cerrando locales. Pero después llegan otras marcas. No se entiende qué es lo que está pasando. Y eso es parte también de la incertidumbre. Lo que yo entiendo, que no soy economista, ni lo deseo ser, Nacho, tampoco, ya bastante tengo con ser encuestador, pero lo que yo entiendo es que si hubiera únicamente un efecto de cambio de consumo, si lo que antes consumíamos en un comercio ahora lo consumimos por internet, pero estamos consumiendo lo mismo, no habría angustia. Totalmente. Habría angustia nada más de los comerciantes que tienen que cerrar el local y pasar a la virtualidad, pero no habría angustia de toda la población. Sin embargo, hay una angustia. ¿Por qué? Porque todos estamos 0,5 peor que el mes pasado. No es que estamos 50% peor que el mes pasado, estamos 0,5. Y eso es como un deslizarse lacónicamente hacia una cosa peor, que como vos decís, no te genera bronca, te genera una tristeza. Totalmente, totalmente. Y un poco la sensación que yo por lo menos encuentro es, no sé cuánto me va a durar lo que tengo. No es
no sé cuánto voy a mejorar, sino cuánto tiempo va a pasar hasta que pierda lo que tengo hoy. Que Absolutamente. y eso es la tristeza. Bueno, Es muy complejo. y eso es una variable importantísima para el estudio del dolor. Todas las profesiones, Nacho, que tienen que administrar dolor en un otro, te explican claramente que la variable tiempo es importantísima. ¿Por qué? Porque un ser humano se puede meter en un proceso de dolor, pero se va descomponiendo con el tiempo. ¿Ok? El esfuerzo, sobre todo si es profundo y si es doloroso, no es lo mismo a las 3 semanas que a los 4 meses que a los 2 años. Entonces, nadie sabe cuánto tiempo más hay que aguantar y ya venimos de aguantar un montón. Esto es lo que te descompensa. Y para colmo, tenés un gobierno que algunos, de las personas que integran el gobierno, otros no, pero algunos parecen ser castrados emocionales frente al dolor. Sí. Entonces, la situación, vuelvo a la imagen del traumatólogo, ¿no? Vos vas al traumatólogo y le decís, mira, vamos por la sesión 32, le grito, no aguanto más. No es que no entiendo, no aguanto más. No aguanto más el dolor. Y el traumatólogo te dice, no, mira, sos un cobarde, el dolor no existe. Lo estás percibiendo mal. ¿Te sentís mejor o te sentís peor, Nacho? No, peor, o más bronca. Te sentís peor. En una vez el tipo te dice, mira, yo entiendo tu dolor, vamos a tratar de moderarlo, vamos a tratar de hacer algo, pero te habilita Claro. la situación, ¿ok? Es empático con tu dolor. Eso, en una de esas, te calma un poquito más y te estira un poquito la frontera de dolor tolerable. Ahora, si el tipo te saca carpiendo y te dice que lo que vos estás percibiendo es una pelotudez, tu reacción va a ser otra, Nacho. Totalmente, totalmente. Claro. Ahora, en números, ese 33, ¿no? De positiva, 33,9 que tiene el presidente, ¿qué pasa si perfora el umbral de los 30? Si perfora el umbral de los 30, está peor que cuando arrancó en las PASO del 2023, y ahí me parece que la clínica tiene que empezar a pensar en cambiar de traumatólogo para que la gente no se vaya del tratamiento. Ok. Ahora, la clínica. ¿Quiénes son Ahora, la clínica? claro, ¿quiénes son la clínica? La clínica parece ser que es un poquito nebulosa como concepto. ¿Quiénes son la clínica? El traumatólogo está pensando en ese plan. Ayer cuando publiqué los datos y te llegó a vos como a mucha gente más, alguien me pregunta, Jorge, ¿y ley puede estar pensando en ofrecer su propio recambio? ¿Cuál sería la condición para que él ofrezca su propio recambio para que el plan siga? Y yo le contesté, mira, abducción extraterrestre es la única opción que yo encuentro. Y sí. Y sí. No hay mucho más. No hay mucho más. Ya Macri lo quiso y así terminó.